es que yo tengo que aprender qué es adoración. Y bueno, yo le ponía como título a esta pequeña clase, Aprendiendo a adorar, ¿no? Esa es una de las cosas que debo de aprender y conocer los términos, ¿no? Acerca de qué es oración y qué es adoración. Lo único que debes de pensar es que adoración y oración vienen unidas, no es algo que esté distante uno de la otra, sino es algo que viene junto. Adoración viene del vocábulo castellano adoración y viene del latín adoraré. Eso quiere decir que, bueno, adoración es derivado de adoraré. Eso quiere decir, yo estoy adorando, yo adoro, pero sin embargo tengo que entender que hacia dónde va dirigida la parte de la adoración. La adoración es una reverencia, fíjense, honor ofrecido a un ser considerado divino o a un poder espiritual sobrenatural. Obviamente en este caso nosotros como cristianos, ¿verdad?, se lo dirigimos a Dios, al Padre. Entonces es el acto, podríamos definirlo así, que es como un acto en el cual se expresa esa reverencia, esa devoción que solo se da a Dios exclusivamente, ¿no? Aunque conocemos que en algunos momentos algunas personas adoran otras cuestiones, pero nosotros sabemos que bíblicamente solamente a Dios, es al único que nosotros adoramos. Entonces podemos ver que la adoración involucra la oración, fíjate todo lo que involucra en la adoración, involucra la oración, eso es parte de la adoración. 2, alabanza, es parte de lo que involucra y que vamos a ir conociendo. Oración, alabanza, danza, fíjate. De repente puedes decir, bueno, entonces pues aquí le echamos bailamos y empezamos, bueno, ahí tendríamos que explicar, aunque no lo voy a ahondar en esa parte, pero la palabra dice que todo lo hagamos en orden y decentemente, ¿no? Entonces cuando habla de la danza, ustedes han visto que hay personas que danzan de repente, y bueno, todavía el ministerio en esta congregación aún no está, ¿verdad? Pero también pues vamos a estar orando por esa parte, pero hay una manera y una forma, ¿no? Eso quiere decir que no se combine con un deseo de la carne, ¿sí me entienden? No voy a introducirme en el tema, pero sí más o menos estoy dando una guianza, porque de repente si no aclaramos esta parte puede llevarnos a que, bueno, entonces puedo echar aquí la rock and rolleada o qué sucede, ¿no? O sea, hay una manera y hay una forma. Entonces dijimos que involucra oración, alabanza y danza y otras manifestaciones individuales o colectivas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que puede ser la alabanza, la adoración puede ser, tanto individual como una adoración colectiva, ¿no? Ok, entonces vamos a ir más adelante. La adoración significa, fíjense lo que significa, la entrega a algo que es más grande que uno mismo. O sea, tú te cedes y te rindes a algo que es más grande que tú. En este caso, lo que es más grande que tú, ¿quién es? Es Dios, ¿no? Él fue tu creador, Él es el que te creó a ti, por lo tanto es lo más grande a lo que podemos nosotros adorar. Ahora, puede ser pública, dijimos, o puede ser privada, cualquiera de las dos, aunque todo inicia en lo privado y luego pasa a lo público. Nunca van a ver, ni van a ver en ustedes el manifestar esos 3 puntos, la oración, la alabanza e inclusive la danza, fíjense, si eso no lo haces primeramente de manera privada, ¿no? Y lo intentas hacer público. Lo más seguro es que una persona que esté, fíjense, y que empieza la oración y empieza la alabanza, la adoración, y la persona está parada, o sea, y lo muestra la Escritura, es un signo de que esa persona no tiene una relación con Dios, ¿no? O sea, ahora, tampoco estoy invitando a que quien no lo haga, entonces diga, híjole, como enseñaron, entonces yo voy a levantar mis manos y voy a empezar. No, porque entonces no estás llevando la secuencia correcta. Aquí está diciendo que la adoración viene en lo privado y luego pasa a lo público, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, puede ser que aquí haya personas, que no hayan nacido de nuevo y que puedan malinterpretar el asunto, entonces diga, bueno, entonces se trata de levantar las manos, de hablar, y no es así, porque eso no fluye acá, aunque ya ahorita lo entienden, sino fluye de acá del corazón. Entonces es cuando tú en algunos momentos, estaba yo estudiando un poco
y cuando ya la iglesia se llega a postrar, fíjense. Yo puedo decirles, a ver, hínquense todos y vamos a orar. Bueno, ese es un acto de la mente. Pero cuando tú ya vienes con un acto así y vienes y solo te postras y te hincas a Dios y empiezas a adorarle, ¿no? En un canto, ¿no? En una oración, pero ¿de dónde está saliendo? Del corazón, ¿no? Ojalá un día lleguemos a eso, hermanos, ¿no? Toda la congregación, pero que no sea inducido por mi persona o por la persona que esté ministrando, sino que salga del corazón, ¿no? Entonces esa parte es la parte que tenemos que ir viendo. Apágalo. Esa es una parte de la cual tenemos que ir viendo que esto vaya funcionando en ese sentido. Por eso tengo que hacer uso ahorita de una clase para poder entender esa parte, ¿no? Y no llegar a poder lograr alguna cuestión de adoración que sea una adoración falsa, ¿no? En ese sentido, que sea simulada, ¿no? Ok, entonces vamos más adelante. Dice, la adoración es el reconocimiento de Dios a su santidad y su majestad. O sea, cuando adoramos reconocemos esas dos cosas. O sea, decimos, Dios, eres santo, eso es lo que quieres decirle, santo, majestad, poder, todo lo que Él y los atributos que hay en la persona de Dios, ¿no? Y ahí es donde yo digo, entonces eres fuerte, eres grande, eres santo, y estoy yo adorando, estoy exaltándole en ese momento, ¿no? Entonces vemos que la adoración, cuando nosotros decimos, oigan, pongan música, pero estas son de adoración o estas son de júbilo, no existe como tal eso, a lo mejor lo definen así, pero no es así. Puede ser que en una canción que a lo mejor esté un poco movida, o sea, en el sentido rítmico, vamos a hablarlo así en ese sentido, y que tú puedas estar adorando, ¿no? Porque el momento que estás diciendo, estás exaltando su majestad y lo estás haciendo. De alguna manera el ser humano ha definido esa parte, pero bueno, tenemos que entender que en las dos puede aparecer la adoración, ¿sí o no? En las dos puede aparecer la adoración. Entonces, tengo que entender, entonces no es una cuestión del ritmo, es una cuestión, la adoración ¿de qué? Del corazón, ¿sí estamos? Entonces esa parte es la parte que viene. Ahora, esto no se va a llevar si no hay una relación con Dios. Entonces no puedes tener, ni puedes ser tú un adorador, fíjate, en privado, y tampoco, si no hay adoradores, al momento que se reúnen, tampoco pueden hacer una adoración, porque en lo privado no hay adoración. Entonces, cuando se hace ya de una manera abierta es cuando hay una adoración pública, ¿no? Porque ya ves una iglesia que adora a esta cuestión, ¿no? Entonces, eso debe de estar, así es que en el momento de que alguien, ustedes decida adorar un domingo a Dios y digas, yo me hinco, de hecho yo lo he hecho en algún momento, ¿no? Y de repente, pues me rindo a Dios, ¿no? Y empiezo a adorarlo, y digo, Señor, grande eres, ¿no? Y en algunos momentos hasta puede ser que yo esté llorando, ¿no? Nada más que no debemos llevar a la congregación a hacer una práctica de esto como un rito religioso, ¿no? Que digan, no, pues ya llegaron las calmaditas, entonces vamos todos a hincarnos y empecemos a llorar, y no, espérenme, eso ya no, porque eso denota ignorancia en nosotros, ¿no? Dijimos que ¿de dónde viene la adoración? Del corazón, ¿no? Esa es la parte que tenemos que ir entendiendo. Ok, vamos un poco más adelante. Dice, este ejercicio de adoración incluye el ofrecimiento de alabanza, acción de gracias, reconocimiento a Dios como parte central del servicio que los creyentes le rinden. Entonces tenemos que darnos cuenta de esa parte, sobre todo para que empiece a fluir esa adoración en cada uno de nosotros. Dice, el estar reunido, esa es una parte de la adoración, la música, la oración, la predicación, fíjense, es parte de esa adoración, porque por decir, cuando nosotros predicamos como pastores, ¿qué es lo que exaltamos? Sus principios, sus conceptos, ¿no? Su palabra en general, ¿no? La cultura de Dios, o sea, exaltamos todo lo que hay en Él. Al momento de estar llevándolo en la enseñanza, estamos exaltando toda esa parte. Entonces tiene que ser música, la música que habla de lo grande que Él es, ¿no? O sea, sigue hablando de esos atributos: música, oración, predicación y lectura de la Biblia. Son aspectos claves de la adoración cristiana. Entonces tenemos que dar cuenta que la adoración no la podemos encerrar solamente a un canto, ¿no? Sino la adoración es toda esa parte. Inclusive cuando yo aplico, fíjate, eso en mi vida y llego a niveles de santidad, donde pues la verdad entro en la presencia de Dios, no tan solo en una oración, sino mi vida empieza a ser un ejemplo. En ese momento, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
adorando a Dios en cada momento, en cada paso, en cada mirada, en cada palabra, en cada declaratoria que hago de la palabra, ¿no? Misma. Es cuando entonces yo estoy adorando a Dios. Ok, cuando adoramos estamos poniendo primero lo que debe ir primero, fíjense. Cuando yo pongo algo que antepone a Dios, en ese momento le estoy quitando la adoración a Él, ¿no? Por decir hoy, para todos debería de ser un momento especial, porque al momento que nosotros estamos reunidos, dice la palabra que nos tenemos que reunir para orar juntos, es un mandato, estamos haciendo ¿qué? Un cumplimiento de la palabra, por lo tanto estamos exaltando esa idea que viene en Dios y que la ponemos hoy en práctica, ¿no? Ahora, cuando yo digo, ay no, yo no vengo, yo no esto, yo no el otro, entonces en ese momento estoy poniendo en segundo lugar, y entonces pasa en primer lugar quedarme a ver la tele, ¿verdad? Mis cuates, o sea, muchas cosas, ¿no? Aunque algunas veces no puedes estar aquí por situaciones de enfermedad. Eso no quiere decir que tú antepongas esa cuestión, ¿no? Sino esos son sucesos en los cuales tú no puedes intervenir, ¿no? Sino que pasan y bueno, pues ahí sí tendríamos que estudiar un poquito la palabra, y Jesús hablando de que era primero el sábado o era el enfermo, ¿no? O sea, primero dice, bueno, ¿qué es primero, el sábado o el hombre, ¿no? Entonces, pues obvio que si no existe el hombre, pues no existe el Shabbat, ¿no? O sea, en este caso, el día en que nosotros nos reunimos, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta un poco a través de la Escritura cómo nosotros podemos adorar en este sentido a Dios. Entonces, decíamos que es primero lo que debe ir primero. Si va lo segundo, entonces tengo que darme cuenta si hay un problema de conceptos, o sea, bíblicos en mi mente. Eso quiere decir que no tengo la enseñanza. Por decir, imagínense, las personas que no vinieron a la clase, si el domingo yo les preguntara qué es adoración y cómo la pueden manifestar, ¿qué sucedería en algunos? No sabrían qué hacerlo. Entonces su ignorancia los lleva a entender otras cosas. Dicen, no, pues es que es más importante esto, es que yo creía, y es que Dios en su esto, y empiezan a su mente ser manipulada, y no con conceptos correctos, ¿no? Sino con puras justificaciones mentales. ¿Por qué? Por la falta del conocimiento. Entonces viene una pérdida, ¿no? En esta ocasión dice la palabra, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces dejas de adorar a Dios. ¿Por qué? Por tu ignorancia, ¿no? Entonces es tremendo el asunto, ¿no? A veces cae en situaciones más difíciles. Pero bueno, vamos a ir a Colosenses 3:2, y ahí vamos a ver cómo es esta parte, en Colosenses 3:2, por favor. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por decir, hoy estamos poniendo toda la mirada en ¿qué? ¿La oración es algo espiritual o es algo de este mundo? Es espiritual, por lo tanto estamos poniendo los ojos en las cosas de arriba. ¿Tenemos muchas cosas que hacer? Sí, tenemos muchas cosas que hacer. Yo, por decir, ahorita me pueden llamar a mi teléfono, la persona que trabaja conmigo ahorita en las cobranzas, él me puede llamar que tiene un problema, ¿sí? Pero, ¿es importante eso? Sí, es importante. ¿Pero qué es más importante? Esto. Pues le dije, apaga el teléfono, no me interesa eso, porque para mí es más importante esto. Aunque podría perder dinero, podría chocar, podría haber alguna situación, ¿sí o no? Sí, pero tengo que anteponer, tengo que aprender a confiar en Dios, y aún esas cosas que pueden ser materiales, fíjense, que pudiera perder yo dinero, pero ahí es donde entonces yo defino esa parte. ¿Dónde se define? ¿Aquí o acá? En el corazón, ¿sí estamos? Entonces por eso es que esas cosas son las cosas importantes. Por eso dice Dios, Él mira los corazones, ¿no? Puede haber actos, hay muchos de ustedes que pudieran estar hoy aquí, pero con una mueca vienen hasta que este lugar. Él lo está viendo. Pero hay gente que dice, ay, no, ¿sabes qué? Es el momento que tengo yo para orar con mis hermanos. Observa, fíjate, a mi Padre. Si eso está en tu corazón, estás haciendo un acto de ¿qué? De adoración. Y ahí es donde se empieza a definir. Pero observa, estamos hablando de algo que está ¿en dónde? Acá adentro. No es algo aquí. No son el estar aquí, sino es ¿dónde está acá? A él le importa lo que hay aquí y lo que hay acá en tu mente. Entonces, podemos ver a través de la cita de Colosenses cómo es importante el poder darnos cuenta de que debemos de poner. Obviamente que esta cita no es fácil ponerla. Si tú no has experimentado un nuevo nacimiento, esto lo empiezas a balancear en la lógica, ¿no? Y en lo humano. Pero cuando eres hijo de Dios, nacido de nuevo, entonces ahí viene una situación diferente, ¿no? Porque ya hay un depósito en ti. Y ese depósito viene y es la búsqueda de Dios. Que no eres tú que busca a Dios,
sino es Dios que ha depositado su amor en ti, y de ese mismo amor es el que te motiva a ti a buscar a Dios y amarlo. Pero todo está acá adentro, fíjense, acá, no acá. Acá puede haber actos, es más, puede haber alguien que haga un acto de adoración, hincarse y todo el asunto, y tirarse allá a llorar y lo que sea, pero su vida en pecado, sí puede haber. Y puede estar confundido o confundida, en el sentido de que cree que aún Dios le va a ser acepto así. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice un poco más adelante, dice, por un lado, descubrimos que Él es supremo en majestad, poder y sabiduría, ya que Él nos da garantía de escucharnos por quien Él es. O sea, de repente podemos verlo tan inalcanzable de lo que Él es, ¿verdad? Para podernos comunicar con Él. Pero el hecho de por quién Él es, ¿quién es Él? Dios. Es nuestro Padre. Y por el hecho de que es nuestro Padre, aunque esté inalcanzable, fíjate, esa definición, eso que lo define a Él como nuestro Padre, nos tiene en ese acceso. Pensemos en un ejemplo. Observen. Imaginemos que tu papá es, y digo, no tiene comparativa, pero quiero que lo vean en ese ejemplo. Por decir, si ustedes van hoy y sacan una cita con el presidente de Estados Unidos, ¿cuándo creen que los van a atender? Pues va a estar bien difícil, ¿no? Pero fíjense, es el presidente de Estados Unidos. Pero si ese presidente de Estados Unidos fuera tu papá, ¿cuándo te puede atender? Todos los días tienes acceso a él, ¿estamos de acuerdo? Hablando en lo humano. Ahora, imagínate en lo divino, ¿no? Una persona que no es nacida de nuevo no tiene acceso a él, por lo tanto no le puede, ¿qué? Adorar. Y no puede tener todas estas características hacia Dios. Puede simularlas, pero no puede ir. Porque como no es nacido de nuevo, hay pecado en su vida. Dice que cuando hay pecado, él tapa sus, ¿qué? Sus oídos y voltea su rostro. Pero entonces cuando hay nuevo nacimiento, hay arrepentimiento, hay perdón, ¿verdad? Y hay un acercamiento. En ese momento tú pasas a ser su, ¿qué? Su hijo. Eso que lo define como el Padre es lo que te hace a ti y te enlaza con Él. En ese momento, ¿en qué tiempo? En todo momento. Mis hijos hoy, como su padre, tienen acceso a mí todo el día. En cualquier situación, en cualquier cosa que pase, yo tengo que estar ahí. Y viene de mi ¿qué? De mi corazón. Así es Dios con sus hijos también. Te busca, Él te ama, a pesar de que haya errores ahí en tu vida, pero Él quiere trabajar contigo, Él quiere limpiarte, es un proceso en la vida cristiana. Y la adoración es parte de esa cuestión. Cuando en la persona no hay adoración, entonces hay un distanciamiento entre tú y Dios. Y entonces puede ser que seas hijo, fíjate, pero no hay adoración. ¿Por qué? Por ignorancia, ¿no? Porque no sabes realmente qué es lo que te enlaza con tu padre. O sea, hay muchas cosas de las que hemos leído, ahorita hemos estado estudiando, son cosas que no te permiten estar en esa relación con Dios. Por eso es importante que estemos aquí. La gente que hoy no vino está con una laguna ahí en esa parte. Que bueno, vamos a estar orando, por eso estamos aquí, ¿verdad? Y vamos más adelante. Dice, por otro lado, descubrimos que Él es perfectamente santo, fíjense, aquí viene esto, ¿es qué? Perfectamente santo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay error, ¿no? No hay pecado en Él, no hay exactamente pecado en Él. Dice, por tanto, no tolera el pecado, fíjate. O sea, Él no tolera el pecado. Aunque tu mente justifica. Tu mente puede decir, bueno, pero que aquí no. Él no tolera el pecado hacia ninguno, ¿no? Ni hacia mí, ni hacia ninguno de ustedes. Entonces, fíjense aquí, no tolera el pecado y manifiesta la condición de algunos de nosotros que quieren entrar en la presencia con pecado. Pregunto, ¿se puede entrar a la presencia de Dios con pecado? No. Regreso. Características por las cuales no puedes entrar en la presencia de Dios. Esto es en ¿qué? Dijimos, adoración. Una, no eres nacido de nuevo. Obviamente hay pecado. Dos, eres nacido de nuevo, pero por tu ignorancia doctrinal tratas de entrar con el pecado hacia... Y dice que ¿qué? Que no puedes entrar. Aún siendo hijo, fíjate, ¿no? Tienes que limpiarte del pecado. Esa es una parte. Segunda, la ignorancia, ¿no? El que seas hijo y que nunca estés aquí, entonces es hijo, vienes a dominguear, ¿verdad? Pero no estás en los tiempos de enseñanza, de oración. En ese momento tú ignoras cómo entrar en la presencia de Dios. Por eso es que vienen en algunos momentos, observa esto, y usas tus sentidos para poder entender a Dios. Y entonces oyes una alabanza, ¿verdad?, de Dios, una canción dirigida a Dios, y dices, oye, esta está bien buena, mano.
órale, sí siento a Dios aquí. Y entonces empiezas a usar tus sentidos, ¿no? Es como cuando no ves, ¿qué haces? Empiezas a usar tus sentidos, el tacto, ¿no? Eso es lo que sucede cuando no puedes ver. La palabra dice que es luz, entonces te hace ver. Cuando tú puedes ver la escritura a través de la enseñanza, entonces puedes caminar. Pero cuando no, entonces usas los sentidos. Y luego hay momentos y hay comentarios de este tipo, oye, como que ahora no sentí la presencia de Dios. Oye, como que hoy no estuvo buena la alabanza, fíjense. Hoy todos los comentarios los filtras en la palabra y son contradictorios acerca de la enseñanza. Y ahí es donde empiezas a perder. Entonces se empiezan a formar iglesias fuera del contexto doctrinal, ¿verdad? Personas aprendiendo herejías, haciendo herejías bíblicas, pensando que están haciendo, pero en su sentir, ¿no? Y luego hay quien no siente la presencia de Dios, y hay otros que no, salí ungido, siento la presencia de Dios. Todo ese tipo son comentarios que vienen solo fuera de un orden bíblico. Y es donde entonces tengo que entender cada día acerca de lo que se está refiriendo la palabra. Entonces dice que el pecado, ¿sí te puedes acercar a Dios con pecado? No. Ok, vamos a leer Job 25:5, por favor. Voy a ir rápido. Tengo ya nada más unos minutos. He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Fíjense, no hay nada limpio delante de sus ojos. Cuando dice, ¿cuánto menos el hombre que es un gusano? Se oye feo, pero ahorita voy a explicar qué es lo que quiere decir. Y el hijo del hombre también gusano. ¿Qué se está refiriendo? No se habla a una cuestión despectiva hacia la persona, sino cuando dices te habla de un gusano, te está hablando de tu manera gusana espiritualmente, de esa cuestión. No es que Dios desprecia al hombre. Si lo hubiera despreciado, ¿hubiera dado a su hijo? No, dio lo más valioso que tiene. Entonces se está hablando de un desprecio en el sentido para que tú lo veas espiritualmente, ¿no? Y eso es tremendo. Ahora, fíjate, si yo no soy nacido de nuevo y quiero entrar en adoración, aunque pueda tomar los conceptos y no soy nacido de nuevo, espiritualmente soy un ¿qué? Un gusano. ¿Sí estamos? Ahora, puede ser que sea un nacido de nuevo, pero también no tenga, ahora al revés, este nacido de nuevo no tiene los elementos doctrinales. Trato de entrar en adoración y también me va a ver como un gusano espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay falta de doctrina. Entonces eso no me permite entrar correctamente en la presencia de Dios. ¿Sí estamos? Ok. Dice, esto nos muestra el profeta Habacuc, de cómo Dios es perfecto y no puede ni mirar el pecado de ninguno. ¿Sí? Tú puedes decir, hay mucha gente que es engañada por las lagunas doctrinales. La gente trata de buscar a Dios y busca una ¿qué? Una iglesia, tache. Esa es una tontería. Entonces, si tú buscas una iglesia buscando a Dios, te equivocas. El tener a Dios en tu vida y el ir a la iglesia es una consecuencia de que Dios está en ti. Pero entonces tratamos de simular esa parte. Buscamos una iglesia, nos congregamos. Ahora, eso no quiere decir que ahí no pueda provocar un nuevo nacimiento y tú adquieras conocimiento y entonces empieces a vivir una vida cristiana, ¿no? Pero la ignorancia no me permite ver esa parte, ¿no? Entonces tenemos que ver aquí que entonces dice que aún no puede ni mirar el pecado de ninguno. Habacuc 1:13. Tú no soportas la maldad, ni aceptas el pecado. O sea, no hay manera. Tu mente puede justificar el pecado, pero él dice que él no lo no lo acepta. ¿Cómo lo va a juzgar el pecado? A través de sus doctrinas, a través de su enseñanza. Ni acepta el pecado, punto. No te quedes callado, ni permitas que los malvados maten a quienes somos buenos. O sea, él de plano dice el pecado, no me combino con el pecado. Entonces tenemos que darnos cuenta, ya lo dije, dos tipos, no nacidos de nuevo, tiene que provocar un nuevo nacimiento en nosotros, eso es Dios. Dos, nacidos de nuevo, enseñanzas para adoración y otros temas, en este caso estamos en oración y adoración, entonces tengo que entender que si soy nacido de nuevo, ¿puedo entrar en la presencia de Dios? Sí, límpiate del pecado y puedes entrar en la presencia de Dios. De lo contrario, solamente estás haciéndote un jaraquiqui aquí adentro, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que es tan serio este asunto que yo tengo que
que observar y analizar o meditar en la palabra y darme cuenta si yo tengo las características para ser un adorador. Y esa oportunidad no me la doy yo, me la da Dios. ¿Sí estamos ahí? Ok, vamos a ir más adelante. Con esta cita voy a terminar para que podamos estar orando ya juntos. Dice, solo por medio de Jesucristo es como podemos entrar en su presencia de Él y por la satisfacción diaria que es formada por la relación con el Espíritu Santo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros no podríamos haber entrado en la presencia de Dios si Cristo no viene y paga el precio por nuestros pecados. Y son saldados los pecados de cada uno de nosotros. En ese momento somos limpiados del pecado, aunque viene una práctica pecaminosa y dice la palabra que entonces el Espíritu Santo nos es dado para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, para guiarnos. Entonces, solamente bajo estas dos condiciones que marca la Escritura es la única manera en que nosotros podemos dar. Y vuelvo a reafirmar, el precio ya está pagado, pero si yo no nazco de nuevo, entonces no es depositado es esa parte a mi favor, que en este caso es el Espíritu Santo. Entonces, sin Espíritu Santo yo no puedo entrar en la presencia de Dios, ¿o sí? No puedo entrar. Entonces, por eso es que decimos que un no nacido de nuevo no puede entrar en la presencia de Dios a través de la Escritura. Ahora, esa es una. Dos, puede ser que ya Cristo pagó en la cruz, observen otra vez, ¿sí? Pero mi falta de esa relación y de falta de doctrina, el entender cómo hace la obra del Espíritu Santo, en ese momento no puedo entrar tampoco en la presencia, aunque yo sea nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no me cedo a la enseñanza, porque no me cedo a la oración íntima, a la adoración íntima, y luego venir a la congregación y hacer una adoración, ¿qué dijimos? Pública. Sí, estamos un poco más o menos entendiendo. Esa es la idea, que vayan entendiendo y que entonces nos demos cuenta de la importancia que hay de estar aprendiendo y de estar orando y adorando y conociendo cada una de las características de la adoración, porque esa es una de las formas en las cuales yo me comunico con Dios. ¿Sí estamos? Muy bien. Pues vamos a quedarnos ahí con algunas cosas. Es muy amplia la clase en realidad, pero bueno, el tiempo es corto. Sin embargo, vamos a estar continuando, vamos a continuar la otra clase también en el mismo tema de adoración. Pero bueno, vamos a orar. Y yo quiero orar ahorita para cerrar la clase y empezar el tiempo de oración. Y pues ahí donde estás, ¿no? Mira, si no has nacido de nuevo, tú dile, Señor,